Les voy a compartir cuáles fueron los principales resultados durante mi proceso investigativo y qué se hizo. Primero, se hace una descripción del sistema temporal en la lengua de señas colombiana. Se presentan algunos ejemplos de cómo serían, las estrategias que usa la lengua de señas colombiana para marcar los eventos que son anteriores, simultáneos y posteriores. En un segundo lugar de este análisis, se hace una descripción de las señas o unidades léxicas que contienen información temporal en la lengua de señas colombiana, como ayer, mañana, después, el año pasado, y así diferentes unidades léxicas se fueron seleccionando. Se presenta una lista, unos ejemplos de uso, se hace una descripción sobre la realización de la seña, se etiquetan los datos y se presentan unos videos. Entonces tenemos estas unidades léxicas. En el momento de iniciar la elaboración de la tesis me planteé una reflexión, y es que es muy importante que los lectores, que las personas que van a conocer sobre la tesis conozcan qué significa ser una persona sorda, qué es la comunidad sorda, qué es su cultura, qué es la lengua de señas, y escogí una serie de palabras. Por ejemplo, sordo y sordera, explicar qué ha sido el proceso de oralización, qué significa la lengua de señas, qué pasó durante el Congreso de Milán, para que los lectores puedan comprender fácilmente que estamos hablando de un idioma distinto que pertenece a una comunidad sorda y que hace parte de su identidad. La segunda palabra es la lengua de señas. Se presentan algunas generalidades frente a la lengua, como cuál fue su origen, cómo se fueron formando las lenguas de señas en el mundo. Es una aproximación general. En tercer lugar, tenemos ya específicamente una relación sobre qué es la lengua de señas colombiana, algunos aspectos frente a su configuración manual, señas manuales, no manuales y multicanales. Se describe algo breve frente al uso de las manos, señas unimanuales como mamá, papá, o señas bimanuales como hermano. Se explican las señas no manuales, que hacen uso de la expresión facial, del movimiento corporal y del espacio. Y finalmente las señas multicanales, que hacen uso de las manos y también de otro tipo de señas como las no manuales, como por ejemplo la expresión facial. Tenemos entonces la explicación de estos tres tipos de señas. La cuarta palabra está relacionada con la descripción de la comunidad sorda en Medellín. Se hace una pequeña aproximación de cuántos sordos tenemos en la ciudad y su área metropolitana, qué instituciones se tienen en la ciudad, se describe cómo es la comunidad sorda en general en Medellín. Todos estos aspectos son muy importantes para el lector. Mi marco teórico. En el proceso de la investigación se tuvieron en cuenta varios autores. Se hizo una selección de la información, entre otros Rojo y Veiga 1999 y Conry 1985. Un primer aspecto en el marco teórico es el establecimiento del punto cero, el cual está relacionado en ocasiones con el momento de la enunciación. Este punto cero nos indica cuáles eventos son anteriores, son simultáneos o son posteriores. Un segundo muy importante está relacionado con este punto cero, que me permite ubicar acciones que pueden ser anteriores, simultáneas o posteriores con respecto a él. Estamos en una línea de tiempo imaginaria donde puedo expresar no solo la distancia, sino también la orientación temporal. Acá tenemos un ejemplo: ver televisión. Si yo digo estoy, entonces es simultáneo, ayer sería anterior y mañana la acción sería posterior con respecto al punto cero. Un tercer punto muy importante en el marco teórico es la posibilidad de encontrar en las distintas lenguas del mundo las estructuras morfológicas o léxicas para marcar la orientación y la distancia temporal. Algunas lenguas lo tienen a través de morfología flexiva en el verbo, como en el caso de jugar, donde tengo la raíz jug y le agrego AR y me indicarían que el verbo está en infinitivo. Tenemos otras lenguas
que serían por unidades léxicas. Por ejemplo, en la lengua de señas colombiana, el verbo jugar no cambiaría. Si yo digo ayer es el mismo jugar, si digo hoy es el mismo jugar y si digo mañana es el mismo jugar. Por tanto, esta orientación temporal estaría marcada a través de unidades léxicas. Cada lengua tiene estrategias distintas, pero es importante reconocer que sea de cualquier forma, todas las lenguas me permiten marcar, ya sea morfológica o léxicamente, eventos anteriores, simultáneos, posteriores y una distancia temporal. Un cuarto punto del marco teórico hace una descripción frente a lo que sería la orientación temporal directa y la orientación temporal indirecta. En la primera orientación tenemos que el momento de la enunciación corresponde a un punto cero. Digamos que en este momento de habla yo puedo decir jugar. Y si digo mañana juego, está relacionado con este momento. Si digo ayer jugué, está relacionado con este momento. Esto sería orientación temporal directa. Pero hay casos de orientación temporal indirecta donde el punto cero no corresponde con el momento de la enunciación, sino que puedo ubicar una fecha como el 2002, que sería mi punto cero. Si yo digo, estamos en el 2015, si yo digo jugar, sería antes del 2002, no sería directamente proporcional al año 2015, que es cuando estoy emitiendo el mensaje. Para entender mejor la orientación temporal indirecta, vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a explicarles mejor el ejemplo que acabamos de ver. Voy a hacer uso de español signado para eso. Tenemos una línea temporal imaginaria donde hay un punto cero y una relación que no corresponde a este. Tenemos el caso de llegar y de comer, como la acción de comer sucede antes que la acción de llegar. ¿Yo hago como primero la acción de llegar? No. Primero se posiciona la acción de comer y luego se posiciona la acción de llegar. Llegar está relacionada con el punto cero, mientras que comer estaría relacionada con la acción de llegar. Entonces, primero el hombre come y luego sería la acción de llegar. Esto sería un caso de orientación temporal indirecta. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este ejemplo, como podemos ver, está muchísimo más fácil. Tenemos el momento de la enunciación y tenemos la acción de decir. ¿Cuándo puede realizarse la segunda acción de pagar? Puede ser ayer, puede ser hoy, puede ser mañana. Significa que la acción de decir está relacionada con el momento de la enunciación o punto cero, mientras que la acción de pagar estaría relacionada directamente con la acción de decir. Las estrategias para marcar el tiempo en su orientación y distancia puede variar entre las lenguas. En el caso del español es a través de complementos adverbiales de tiempo. Por ejemplo, hace 15 días, hace 2 años, son estrategias con complementos en el español, pero hay otras lenguas donde la distancia temporal tiene una marca morfológica en el verbo. En un sufijo específico se estaría marcando esa distancia, si hace poco, si hace 1 año, si hace 2 horas, si hace 2 días. Vamos a ver un ejemplo. Un concepto muy importante abordado en el marco teórico es el de neutralización temporal, propuesto por Conry en 1985. En este concepto vemos cómo en algunas lenguas existe una regla que aplica para la expresión de secuencias de eventos en una misma oración compleja. Digamos que se marca de forma distinta, no tendría que decir ayer comer, ayer jugar, ayer reír, ayer caer. Simplemente se marca la señal de ayer y todos los verbos que están en esta secuencia
estarían directamente relacionados con la orientación de ayer. En los antecedentes de la investigación se tuvieron en cuenta varios trabajos de tesis de distintos autores. Inicialmente se hace una búsqueda sobre lo que es la lengua de señas colombiana, todos los elementos de configuración manual, ubicación espacial y demás. Luego se mira específicamente lo que son algunos estudios sobre la expresión del tiempo en la lengua de señas colombiana, pero como estos han sido reducidos en el país, se hace una búsqueda de este mismo tema en otras lenguas de señas como la mexicana, la española, la lengua de señas argentina, entre otras lenguas de señas. Se leyeron entonces estos trabajos que aportaron significativamente a los antecedentes. Algunos temas específicos con sus respectivos autores los detallo a continuación. Con respecto a la metodología de la investigación, las distintas fases que se ejecutaron fueron las siguientes. Inicialmente se hizo un proceso de contextualización y de conceptualización para abordar el marco teórico. Luego se hizo la selección de los informantes sordos que participarían, cuántos sordos estarían, el perfil de los informantes. Se hizo la selección de estos sordos que ayudaron en la elaboración de videos en lengua de señas y fueron quienes me proporcionaron su lengua para investigarla. Posteriormente se elaboraron los instrumentos de recolección de datos, entrevistas, cuestionarios, entre otros, o preguntas específicas. Se elaboraron estos instrumentos y luego se hizo la recolección de la información. Posteriormente, después de que se tenían los videos en lengua de señas, se hizo el proceso de traducción y de glosas, donde se ubicaba seña a seña que hacía la persona sorda, y además se colocaban ciertos aspectos como expresión facial, manejo del espacio y aquellos detalles específicos de la lengua de señas. Posteriormente se hace la descripción del sistema temporal en la lengua de señas colombiana y se explican las estrategias para ubicar eventos anteriores, simultáneos, posteriores, y se hace un análisis detallado. Posteriormente se hace una validación del análisis con la compañía de una persona sorda y un intérprete que hicieron todo el proceso de revisión y se validó y se aprobó. Como último punto tuvimos uno de los aspectos más complejos y fue el diseño de imágenes, cómo colocar en texto lo que sería una lengua tridimensional, cómo colocar el movimiento corporal, la tridimensionalidad, el manejo del espacio, la expresión facial. Entonces hicimos una grabación de videos y los editamos a través del computador, seleccionando ciertos pantallazos para ubicar que cada una de las señas realmente correspondiera a la naturalidad de la lengua. En el análisis y los principales hallazgos encontrados frente a la lengua de señas colombiana, tenemos el cuerpo como punto cero, el cuerpo como un referente temporal donde gracias a él yo puedo ubicar eventos que son anteriores, mucho más anteriores y sucesivamente. Puedo marcar léxicamente con la seña de hace tiempo y también puedo marcar el futuro. Tenemos tres formas en la lengua de señas colombiana, por ejemplo en el eje arriba abajo, donde puedo ubicar etapas de la vida, cuando se es niño, cuando se es joven o cuando se es mayor. Tenemos el eje adelante atrás, donde esta seña me representa antes y si la hago hacia adelante me significaría después. La lengua de señas colombiana tiene entonces tres ejes espaciales: izquierda derecha, adelante atrás y arriba abajo.
Otro aspecto encontrado muy importante es la marcación única del tiempo en narraciones de eventos sucesivos. Por ejemplo, marco ayer y después digo señas como jugar, bailar, brincar. Todas estas señas de verbos están relacionadas con ayer y asumen la marca temporal de pasado. Un hallazgo muy importante en la lengua de señas colombiana es sobre las señas no manuales, donde la distancia y la orientación temporal no solo están en unidades léxicas, sino gracias a la expresión facial, al movimiento corporal y a la ubicación espacial de ciertas señas. Vamos a ver un video. Para la lengua de señas colombiana es muy importante la dirección de la mirada para acompañar ciertas acciones, la ubicación espacial específica de algunas señas con información temporal. Vamos a ver un video. Otro hallazgo muy importante es que la lengua de señas colombiana, al igual que el español, tiene la posibilidad de expresar orientación temporal indirecta, aquella que no está relacionada con el momento de la enunciación. Tenemos entonces que el cuerpo es un punto de referencia y yo pongo cualquier fecha, como por ejemplo el año 2002. El 2002 se convierte en un punto de referencia y luego yo puedo colocar 1800 y así otras fechas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que en el 2002 juego, antes viajé, mucho antes, digamos, me fui de paseo en bus, ¿sí? El año 2002 está relacionado con estos eventos. Vamos a ver un ejemplo mucho más claro. En el ejemplo que acabamos de ver en el video, vemos que la persona sorda está estableciendo un nuevo punto cero que es 1880 y se ubica en el cuerpo. A través de ese punto cero, él dice que
anterior a 1880 se hizo el debate entre el oralismo y la lengua de señas, que hubo una gran discusión y que el oralismo estuvo antes, pasa por el centro del cuerpo, o sea que estuvo durante 1880, sigue el movimiento hacia la derecha y luego surge la lengua de señas hasta que se difunde. Aquí entonces vemos que el oralismo estuvo antes, durante y después de 1880. Toda esta marcación de orientación temporal indirecta estaría en el eje espacial de izquierda a derecha. En la lengua de señas colombiana tenemos entonces tiempos anteriores, simultáneos, posteriores, por ejemplo la seña de ayer, la seña de mañana que sería un futuro, y tenemos el tiempo presente, el tiempo de la hora, pero la lengua de señas colombiana no necesita marcarlo específicamente. Yo digo nombre, Mauricio, y ya, no necesito decir yo ahora, o sea, yo me llamo Mauricio. El tiempo presente se puede omitir en la lengua de señas colombiana. Tenemos otro ejemplo, me gusta estudiar, no necesito decir ahora me gusta estudiar. En la lengua de señas colombiana, al igual que el español, tenemos la posibilidad de expresar oraciones que no se ubican en el presente, que pueden ser anteriores o pueden ser posteriores, pero usamos una estructura del presente. Por ejemplo, Simón Bolívar nace en Venezuela. ¿Simón Bolívar nace en este momento? No, todos ya sabemos que murió hace mucho tiempo, nació o murió, pero yo puedo hacer uso de un presente desplazado. Puedo decir Simón Bolívar nace en Venezuela. Otro ejemplo, una acción en futuro. Yo no importa que esté en futuro, pero puedo usar una estructura del español. Yo le pregunto a una persona, ¿tú cuándo te gradúas? ¿Sí? ¿Cuándo es tu grado? Todos sabemos que esa persona no se ha graduado todavía. Sí, es una acción que no ha sucedido, pero en ningún momento en la lengua de señas utilicé una acción de futuro. No utilicé, una palabra en futuro. Aunque la tendencia general en la lengua de señas es a no marcar el presente, en algunos casos, de acuerdo al contexto específico, sí se requiere marcarlo en señas como ahora, hoy, con índole contrastivo. Por ejemplo, yo antes estuve reflexionando y hoy tomé una decisión. En otros casos, como antes, la prédica era de oyentes, pero ahora nos independizamos. Vamos a ver un ejemplo. En la lengua de señas colombiana, la expresión temporal se puede dar a través de unidades léxicas o se puede dar a través de variación morfológica en cambios significativos en la seña como tal. Tenemos, por ejemplo, la seña de antes con mayor distancia, la seña de antes con menor distancia y la seña de antes con mínima distancia. Es la misma seña de antes, pero hay un cambio a través de morfología flexiva. En este ejemplo anterior, veíamos que el cambio se daba en la detención final de la seña y era un cambio de distancia temporal. Tenemos otros casos donde la variación se da gracias a la expresión facial, por ejemplo, o la dirección de la seña, por ejemplo, la seña de próximo o de hace poco. Tenemos otras formas donde ya los cambios temporales serían gracias, por ejemplo, a la orientación. Tenemos esta configuración manual y si la hago hacia atrás es antes y si la hago hacia adelante es después. En esta seña, semana pasada, semana próxima, año pasado, año próximo. Entonces varía únicamente la dirección de la seña. Señas que hago del hombro hacia atrás serían pasado, señas que hago del hombro hacia adelante serían futuro. A continuación les voy a mostrar una lista de unidades léxicas de la lengua de señas colombiana, donde tenemos información temporal y señas que no varían para expresar esta información, algunas señas que varían para expresar la distancia temporal y señas que varían para expresar orientación y en algunos casos para expresar una distancia.
Luego hago una presentación sobre el análisis de las unidades para la expresión del tiempo en la lengua de señas colombiana. Se describe cuántas realizaciones de la seña existen, se hace una descripción de cómo se realiza la seña, cómo es su configuración manual, cuáles son sus puntos de detención, si llevan o no expresión facial y corporal, si son manuales, si son no manuales, si son unimanuales o si son bimanuales. También se presenta un video para que sea más fácil su realización y una imagen que apoyaría pues como el proceso de la seña. Estas señas también están relacionadas con el tiempo. Ahora se muestra una lista con cada una de las realizaciones de las señas con información temporal. Se hace una clasificación según si su orientación es directa o indirecta. Se hace una lista con los etiquetajes donde están los diferentes contextos de uso encontrados en los videos en lengua de señas. Se recopila entonces cada una de las apariciones en el corpus. Se describe las etiquetas y se ubica cuál es el informante que realizó dicha oración o dicho enunciado. Tenemos entonces esta lista con todas las realizaciones de las señas que contienen información temporal en la lengua de señas colombiana. A continuación presento una tabla donde se analiza la frecuencia de uso de las unidades y se ubica cada uno de los tipos de realización y ocurrencias en esas expresiones de tiempo. Se ubican los informantes en cada una de las realizaciones. En esta tabla podemos ver un dato muy interesante y es que las realizaciones son mínimas, aparecen 3, aparecen 4 ocurrencias y esto se debe a que en el momento de hacer el análisis recuerdan que el tiempo se ubica una sola vez en la lengua de señas colombiana. Entonces, por ejemplo, tenemos ayer que me estaría condicionando los siguientes verbos de la oración, del discurso completo. Yo puedo decir bailar, nadar, jugar y todos estarían ubicados en ayer. No tengo necesidad de decir ayer dormir, ayer jugar, ayer bailar, ayer correr. Simplemente con una marcación. En la lengua de señas colombiana, en cuanto a la sintaxis específica de la marcación del tiempo, encontramos como primera estructura tiempo más resto de la oración en oraciones declarativas. Tenemos, por ejemplo, ayer comer frijoles, ¿sí? Que se ubica primero la seña de ayer. Entonces primero tenemos el tiempo y luego la serie de verbos que yo quiera colocar. Tenemos entonces un ejemplo. La segunda estructura encontrada en oraciones interrogativas es igual, tiempo, ayer, tú fuiste al médico, ¿sí? Entonces primero marcamos el tiempo y luego marcamos el resto de la oración. Acá vemos un ejemplo. Una tercera estructura, en algunos casos se encontró que primero se ubicaba el pronombre, luego el tiempo y resto de la oración. Por ejemplo, yo ayer, ¿sí? En oraciones yo ayer comer frijoles, por ejemplo, muy ricos. Entonces aplicaría lo mismo para oraciones afirmativas o negativas. Acá tenemos un ejemplo. Un cuarto hallazgo en las oraciones interrogativas, igual primero marcarían el pronombre y luego el tiempo y finalmente el resto de la oración. En la lengua de señas colombiana, cuando yo quiero introducir un complemento adverbial que contiene una palabra como hace un día, en la mañana, que son convenios específicos de las culturas, yo necesito decir algo específico que hice ayer o mañana, o digo hace poco, en determinada fecha, por ejemplo, hace poco, el 14 de octubre. Primero marcaría el tiempo, luego este complemento adverbial y finalmente el resto de la oración. Acá vemos un ejemplo.
Aunque no se estudió la categoría de modo, en el corpus aparecen algunos casos específicos que llamaron mucho la atención y que están marcados por la expresión facial como tal. Primero se marca el pronombre, luego se marcaría el modo y finalmente se marcaría el tiempo como tal. Acá tenemos un ejemplo. ¿Yo qué quisiera hacer en el futuro? ¿Sí? Primero entonces vemos que futuro no está marcado al inicio de la oración, sino que está después del verbo modal, que nos indicaría una acción irreal. Para terminar el análisis, se hace una estructura de frecuencia de aparición de las distintas marcas o de las distintas estructuras. Vemos entonces, no sé, qué piensan, si primero se marca el verbo, el tiempo, el pronombre. Aquí podemos ver nuestra tabla. Un dato muy impactante en esta tabla de frecuencias es el 94.28% de la estructura tiempo más resto de la oración, tanto en oraciones declarativas e interrogativas. Vemos, por ejemplo, las expresiones ayer reflexioné, mañana quisiera comer, ¿sí? Depende, digamos, lo que yo quiera enunciar, tenemos que la regularidad es marcar primero el tiempo. Finalmente, entonces, en las conclusiones, tenemos primero el cuerpo del señante y su espacio próximo es utilizado como un referente icónico para la marcación del tiempo en la lengua de señas colombiana, eventos anteriores, simultáneos y posteriores. Además que se hace un uso del eje adelante-atrás, arriba-abajo, para ubicar, por ejemplo, etapas de la vida, ¿sí? Como cuando se es niño, se es joven o se es adulto. Este eje entonces arriba-abajo sirve para etapas de la vida. Como segunda conclusión, tenemos que en la lengua de señas colombiana, la orientación temporal tiende a marcarse una sola vez y generalmente al inicio del enunciado, y solo se introduce una nueva marca de orientación como ayer, mañana, cuando se requiere cambiar de tiempo. Tercera conclusión, tenemos que en la lengua de señas colombiana se pueden ubicar eventos que son simultáneos al momento de la enunciación o al punto cero, eventos que son anteriores y eventos que son posteriores a ese punto cero, que puede ser o no relacionado con el momento de la enunciación. En nuestra cuarta conclusión, tenemos que cuando se inicia una conversación y no hay marcas de tiempo como tal, el discurso se ubica generalmente en un tiempo presente, o depende del contexto, puede ubicarse en un tiempo pasado o en un tiempo posterior. El tiempo presente, recordemos que no necesariamente se tiene que marcar. En nuestra quinta conclusión, en la lengua de señas colombiana, es muy importante el uso de las señas no manuales, que están constituidas por expresión facial, ubicación espacial específica de ciertas señas y que hay una línea temporal imaginaria, como por ejemplo en el eje izquierda-derecha, y la dirección de la mirada debe acompañar la realización de las señas. Hay una unión entonces entre la expresión facial, el movimiento corporal y la ubicación espacial. En nuestra sexta conclusión, frente al tiempo en la lengua de señas colombiana, este se puede expresar a través de unidades léxicas que son distintas al verbo, que pueden o no sufrir procesos morfológicos. Hay un grupo de unidades que pueden dar información de orientación como ayer, ¿sí? No puede variar el ayer, siempre será ayer, es una seña fija, mañana es una seña fija, antes, después, pero hay otras señas como antes en esta otra realización que sí sufre un cambio morfológico. Entonces tenemos diferentes estrategias, al igual que en el español. Es muy importante diferenciar que, por ejemplo, en las lenguas orales la secuencia se tiene que dar de forma secuencial, no simultánea, o sea, no puedo emitir dos palabras al tiempo, pero en la lengua de señas colombiana sí se da de forma tridimensional, es decir, simultánea. Yo puedo hacer uso de expresión facial, señas manuales, ubicación espacial de forma unida. En nuestra séptima conclusión está relacionada frente a la sintaxis.
da un 94% de frecuencias de aparición, donde la tendencia es a marcar inicialmente el tiempo y luego el resto de la oración. Algunas señas me permiten modificar la distancia a través de morfología flexiva y demás. Por ejemplo, yo puedo decir inicialmente ayer, luego por la mañana, que sería un complemento adverbial de tiempo. La octava conclusión es más una recomendación de continuar estudios en el análisis de la clase de palabras en la lengua de señas colombiana. También investigar a profundidad sobre el modo real e irreal, y el aspecto, identificar las acciones terminadas y no terminadas en la lengua de señas colombiana. Es muy importante este estudio de la clase de palabras, identificar cuándo es verbo, cuándo es un sustantivo, cuándo es un pronombre, ¿sí? Qué clase de palabra es a la que se refiere determinada seña. Este estudio es muy importante continuarlo y obviamente profundizar en la lengua de señas colombiana. Bueno, muchísimas gracias por la atención, espero que les haya gustado el tema y si quieren contactarme pueden hacerlo a través de mi correo electrónico. Recuerden que mi seña personal es esta y mi nombre es Luisa.